En el video anterior aplicamos una técnica de segmentación sobre nuestros datos, una técnica que se llama K-means o K-media, y obtuvimos dos subgrupos. Un clúster constituido por 28 observaciones o individuos y otro clúster constituido por 110 observaciones o individuos. Suponemos, por las prevalencias que conocemos de depresión melancólica, que el clúster constituido por 28 observaciones representa pacientes melancólicos, y el otro clúster, el constituido por 110 observaciones, representa a los pacientes no melancólicos. La idea en este cuarto video es intentar demostrar que efectivamente la segmentación que realizó la técnica de K-medias fue adecuada de acuerdo a lo que esperábamos. Es decir, que efectivamente distinguió depresiones melancólicas de no melancólicas. Y esto lo vamos a hacer de tres formas. Yo ahora las voy a resumir y después me voy a explayar en cada una de estas formas. Primero vamos a graficar las observaciones en un gráfico de 2 dimensiones, y sobre ese gráfico vamos a distinguir depresiones melancólicas de no melancólicas a partir de nuestra segmentación y de criterios SMPI. En segundo lugar, vamos a comparar la clasificación de las observaciones a partir del método de segmentación de dos criterios diagnósticos, SMPI y DSM. Y por último, vamos a comparar a los pacientes con depresión melancólica y los pacientes con depresión no melancólica, de acuerdo a nuestro método de segmentación, en variables que sabemos que distinguen a las depresiones melancólicas. Bueno, empezamos con los gráficos. Como expliqué en el video anterior, nosotras inicialmente aplicamos sobre nuestra base de datos una técnica que se llama análisis de componentes principales, que es una técnica de reducción de dimensiones con el objetivo de reducir el número de variables a dos variables o componentes a las que llamamos endogenicidad y severidad, y que esperamos que puedan resumir parte de la mayor parte posible de la información que estaba contenida en todas las variables del dataset. Bueno, eso lo hicimos justamente para poder hacer este gráfico, ¿no? El gráfico bidimensional sobre el cual vamos a graficar nuestras observaciones. Este vector, el vector X, contiene a los scores de las observaciones en la primera componente, en la componente endogenicidad. El vector Y contiene a los scores de las observaciones en la segunda componente. Los scores son las coordenadas o los puntajes de las observaciones en cada una de las componentes, ¿sí? Con esos scores armamos un dataset, un data frame, y tenemos además dos variables. La variable clases, que lo que contiene es la información de la clasificación de las observaciones hecha por el método de K-medias, nuestro método de segmentación, y otra variable a la que le pusimos este nombre que contiene la clasificación de las observaciones de acuerdo a los criterios diagnósticos SMPI, que, si recuerdan lo que explicó Marina, son criterios que han demostrado distinguir depresiones melancólicas de no melancólicas. Entonces, primero graficamos nuestras observaciones, ¿no? Y lo que se ve acá, bueno, la componente en el eje X, la componente 1, endogenicidad, en el eje Y, la componente 2, severidad, y nuestras observaciones graficadas y clasificadas de acuerdo al método de segmentación K-media, ¿sí? En rosa tenemos clasificados los pacientes graficados los pacientes melancólicos, en azul los pacientes no melancólicos. Como se ve, los pacientes melancólicos puntúan más alto en la componente 1 de endogenicidad, que esto es lo esperable, ¿no? Dijimos que la componente 1, a la que le pusimos ese nombre, es la que resume las características
clínicas neurocognitivas y motoras de la depresión melancólica. Entonces es esperable que los pacientes melancólicos puntúen más alto en esta componente. Con respecto a la componente severidad, lo que se puede ver es que no discrimina depresiones melancólicas de no melancólicas, ¿no? Si observan, sobre todo se ve claro en los pacientes no melancólicos, que puntúan en todo el espectro de la componente severidad, ¿no? Sí se puede ver que, hay más pacientes no melancólicos con depresiones menos severas, pero no es una componente que permita distinguir claramente los dos tipos de depresiones. Y esto también tiene sentido y es acorde a lo que explicó Marina en la introducción cuando habló de los modelos unitarios y binarios de depresión, ¿no? La depresión melancólica no es solamente una forma más severa de depresión, ¿no? Sino todos nuestros pacientes melancólicos puntuarían por acá arriba. Y no existiría esta diferencia en esta componente. Bueno, sobre este gráfico superpusimos la clasificación de nuestras observaciones a partir de los criterios diagnósticos SMPI, que repito, son criterios que han demostrado distinguir depresiones melancólicas de no melancólicas. Habíamos dicho, en rosa, pacientes melancólicos, en azul, pacientes no melancólicos. Ahora, circulitos, pacientes melancólicos, triangulitos, pacientes no melancólicos, de acuerdo a criterios diagnósticos SMPI. Y lo que podemos ver es que hay bastante superposición, o sea, coinciden bastantes circulitos rosas y bastantes triángulos azules, celestes, con algunos errores de clasificación. Pero bueno, por este método, graficando nuestras observaciones y distinguiendo en las observaciones depresiones melancólicas y no melancólicas, de acuerdo a nuestro método de segmentación, y de acuerdo a criterios SMPI, pareciera ser que nuestro método de segmentación distinguió bastante bien depresiones melancólicas de no melancólicas. Bueno, lo segundo que dijimos que íbamos a hacer es comparar la clasificación de las observaciones que hace nuestro método de segmentación de dos criterios diagnósticos. De nuevo, los criterios SMPI y los criterios DCM. Perdón por ser reiterativa, pero los criterios es importante para que se entienda lo que quisimos hacer, ¿no? Los criterios SMPI distinguen adecuadamente depresiones melancólicas de no melancólicas. Los criterios DCM han sido criticados por no distinguir adecuadamente depresiones melancólicas de no melancólicas. Entonces, lo que nosotras vamos a esperar es que la clasificación de las observaciones que hace nuestro método de segmentación no difiera significativamente de la clasificación que hacen los criterios SMPI, pero sí difiera significativamente de la clasificación que hace en los criterios DCM, ¿no? Porque entendemos que los criterios DCM clasifican mal a los pacientes en melancólicos o no melancólicos. Esto lo testeamos mediante el test de Magnemar, que es un test de comparación de proporciones en muestras apareadas. Bueno, en esta matriz, lo que estamos poniendo, lo que estamos testeando es comparar la clasificación en depresión melancólica o no, que hacen los criterios SMPI de nuestro método de segmentación. Nos vamos a hacer, cada observación está clasificada por dos métodos distintos, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, tenemos 23 observaciones que son melancólicos de acuerdo a nuestro método de segmentación y de acuerdo a criterios SMPI. A nosotros nos va a interesar los pares discordantes, los pares en los que un método dice el paciente es melancólico y el otro método dice el paciente no es melancólico. Y vamos a comparar esos pares discordantes. Si existen
diferencias significativas entre esos pares discordantes, los test diagnostican distinto. Aplicamos el test de Magnemar, encontramos un p-valor no significativo, o sea que no existe diferencias en la clasificación de las observaciones entre los criterios SMPI y nuestro método de segmentación, que es lo que esperábamos, ¿no? Nuestro método de segmentación distingue adecuadamente pacientes melancólicos de no melancólicos. Ahora, hacemos el mismo análisis, pero comparando nuestro método de segmentación con la clasificación a partir de criterios diagnósticos de SM. De nuevo nos centramos en los pares discordantes, ¿no? Estos. Y lo que vemos al aplicar el test de Magnemar es que existen diferencias significativas entre esos pares discordantes, lo que significa que existen diferencias significativas entre las clasificaciones de acuerdo a estos dos métodos. Y de nuevo es lo que esperábamos, ¿no? Suponemos que el DSM clasifica mal depresiones melancólicas, distingue mal depresiones melancólicas de no melancólicas, y nuestro método las distingue adecuadamente. Bueno. Y por último, lo que hicimos para asegurarnos de que nuestro método de segmentación distinguiera adecuadamente depresiones melancólicas de no melancólicas es comparar a los grupos obtenidos por nuestro método de segmentación en diferentes variables demográficas como la edad, la distribución por sexo, variables clínicas como la presencia de síntomas psicóticos o la ausencia de reactividad emocional, y lo que llamó Marina en la introducción, correlatos no sintomáticos, como, no sé, la ausencia de un desencadenante para la depresión, una depresión más severa que lo esperado por la intensidad del desencadenante, o ciertas características de personalidad. Bueno, comparamos a nuestros grupos en todas esas variables, ¿no? que sabemos que distinguen un tipo de depresión de la otra. Para hacer esas comparaciones, volvimos a utilizar nuestra base de datos original, ¿sí? Estoy marcando bien. Sí. Volvimos a utilizar nuestra base de datos original. ¿Por qué? Porque si recuerdan, cuando habíamos hecho análisis de componentes principales y segmentación, habíamos eliminado de la base de datos todas las variables que no fueran numéricas, ¿no? Y la mayoría de estas variables en las cuales vamos a comparar nuestros grupos son variables categóricas. Así que volvemos a trabajar con la base de datos original y aplicamos para comparar ambos grupos en variables categóricas el test de chi cuadrado. Entonces, bueno, voy a intentar explicarlo sin hacerlo largo, pero, por ejemplo, comparamos entre pacientes melancólicos y no melancólicos de acuerdo a nuestro método de segmentación, la presencia de un desencadenante para la depresión. Y lo que obtuvimos es que, en forma significativa, las depresiones melancólicas no tuvieron un desencadenante, ¿sí? En forma significativa, las depresiones melancólicas no tuvieron un desencadenante, ¿no? En comparación a las depresiones no melancólicas. Después comparamos también ambos tipos de depresión de pacientes deprimidos en la adecuación de la gravedad de la depresión al estímulo desencadenante, es decir, si los pacientes consideraban que la depresión fue más grave que lo esperado para el estímulo que la desencadenó, y de nuevo encontramos que en forma significativa los pacientes melancólicos consideraban que su depresión fue más grave de lo esperado de acuerdo al estímulo, ¿sí? Comparamos después ambos grupos de acuerdo a antecedentes de traumas en la infancia. Esperamos que la existencia de traumas en la infancia sea más frecuente en depresiones no melancólicas, y fue justamente lo que encontramos en forma significativa.
¿sí? En depresiones no melancólicas, la presencia de traumas en la infancia fue más frecuente. Después comparamos ciertas características de personalidad y de funcionamiento interpersonal entre episodios. Esperamos de nuevo que los pacientes clasificados como melancólicos tengan buenas relaciones interpersonales entre los episodios depresivos, y fue lo que encontramos, ¿sí? En forma significativa. ¿Sí? Los pacientes melancólicos de 28, 27 tenían buenas relaciones interpersonales, mientras que los melancólicos 78 de los 110. Después evaluamos características clínicas en el episodio depresivo, como la ausencia de reactividad anímica ante situaciones positivas, que es una característica de las depresiones melancólicas. Encontramos de nuevo que en forma significativa esa característica estuvo más frecuentemente asociada a depresiones melancólicas. Y comparamos la presencia de síntomas psicóticos entre depresiones melancólicas y no melancólicas, y encontramos también que los síntomas psicóticos son más frecuentes en forma significativa en las depresiones melancólicas. Respecto a la distribución por sexos, lo que esperamos es que en las depresiones no melancólicas estén sobre representadas las mujeres, en las depresiones melancólicas no haya diferencias en la distribución por sexos. Sin embargo, este no fue el resultado que encontramos. Fíjense que el p-valor es no significativo. En ambos grupos encontramos sobre representadas a las mujeres, pero esto consideramos que tiene que ver con que nuestra muestra de pacientes estaba constituida principalmente por mujeres, y que esto tiene que ver con características del hospital del que tomamos la muestra. Y ya para ir terminando, aplicando un test T, comparamos entre grupos edad de presentación del episodio depresivo actual y edad del primer episodio depresivo, y encontramos que en ambos, en forma significativa, la edad fue mayor en los pacientes melancólicos, de acuerdo a nuestro criterio de segmentación. O sea que por estos tres métodos encontramos y concluimos que nuestro método de segmentación distinguió adecuadamente depresiones melancólicas de no melancólicas. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de los videos.